Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. El plafón ese que tienen allá, entonces eso se había caído en la madrugada y lo encontramos aquí, ahí por donde está Ana María, encontramos esa pared que se vino y cayó de canto, enterrado ahí. Y nosotros, bueno, nos reunimos más tarde, pero encontramos eso, la manera en cómo Dios nos protegió. Entonces, aquí comenzamos. Y aquí seguimos, con la ayuda de Dios. Entonces, el Señor es bueno y el Señor es maravilloso. Hoy quiero compartir, aprovechando la realidad que estamos viviendo, compartir acerca de el testimonio de una iglesia, el testimonio de una iglesia que estaba situada en una zona geográfica muy importante en el Nuevo Testamento. Y esas iglesias nos dan a nosotros un principio muy importante en lo que tiene que ver con el compartir, el dar, el ofrendar. Algunos dicen que a veces uno da, no da porque no tiene. O a veces uno dice, no, cuando yo tenga más, doy. Y la realidad es que el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. Yo escuchaba que decir una vez que el dar es un don y que él no tenía dónde dar. Ah, bueno, sí. Imagínense, ese todavía está peor. Pero esa es la realidad que a veces manejamos. Pero también ahí está el versículo de los boxeadores. ¿Se acuerdan? Que dijo el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el versículo lema de los boxeadores. Pero es un principio para todos nosotros. Entonces vamos a hablar del testimonio de la iglesia de Macedonia. Y vamos a reflexionar en 7 versículos de 2 de Corintios capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1 al 7. Yo les mandé a sus celulares el contexto general de lo que estaba, cuál era el propósito que se estaba haciendo para los hermanos allá en Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, que había sido la madre de esa iglesia, estaba pasando un momento difícil. Y Dios usó a estas iglesias
de Macedonia, porque están en una, Macedonia no es un solo lugar específico, sino una región, la región de Macedonia y de Acaya. Entonces vamos a leer del 1 al 7. Entonces alguien, por favor, allí puede leerlo para todos nosotros. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. Hasta el 7, ¿pastor? Sí, hasta el 7. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la verdad. Y gracias por este ejemplo que cita el apóstol Pablo, que en este registro llega a nuestros oídos. Y queremos, Señor, que esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo nos ayude a tener una perspectiva correcta de este tema tan importante en la Biblia como es el compartir y el dar. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Con la situación que nosotros experimentamos aquí, ya una iglesia de la ciudad, la Iglesia del Paraíso, decidió hacer una ofrenda para cuando tuvimos lo del robo. Ofrendó para esa necesidad. Y cito el ejemplo de la Iglesia del Paraíso porque también aquí de la Iglesia de Macedonia consideraban ellos en el versículo 1 que el compartir es una gracia de Dios. En el versículo 6 habla de también acaba entre vosotros esta obra de gracia. De gracia recibimos y de gracia damos. Entonces cuando compartimos, ya sea a través de nuestras ofrendas o para algunas necesidades de la iglesia o para compartir para algunas necesidades de personas, estamos permitiendo que el Señor obre en nuestras vidas, dejando que Dios sea lo más importante en nuestro comportamiento y conducta. O sea, el dar, el compartir es una consecuencia de tener a Dios en nuestros corazones. O sea que Dios está obrando en nuestras vidas para lograr mayor edificación. El compartir es un regalo de Dios. Cuando nosotros compartimos, y por eso a veces no hay que quitarle el privilegio a las personas de dar. A veces uno dice que hay personas, por ejemplo, cuando uno visita algunas comunidades muy necesitadas y le ofrecen lo mejor que ellos tienen. Uno pudiera decirle a ellos, no, eso ustedes lo necesitan más que yo. Pero resulta que ellos están agradecidos con Dios y en su compartir con Dios, ellos le están dando porque la gracia de Dios está operando en sus vidas. Entonces, el primer principio que encontramos aquí en 2 Corintios 8 es que el compartir es una gracia de Dios. Gracia es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación, pero Dios nos la dio. Eso es pura gracia. Entonces,
Cuando nosotros damos, estamos en cierto modo actuando de acuerdo al pensamiento y al estilo de Dios. El dar como una gracia de Dios. Otra cosa importante que resalta el versículo 1 es que la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. Miren que hay un acto anónimo. No cita iglesias por nombre, sino dice las iglesias de Macedonia. O sea, está hablando de varias iglesias en el Nuevo Testamento que están en esa región donde están participando para una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, en el dar para esa necesidad que está allí. Pero mire, interesante que tampoco se menciona a ninguna persona se le está dando un reconocimiento especial. La verdadera virtud del compartir es permanecer en el anonimato. ¿Qué hacen algunas personas hoy en día? Yo sé que a veces para mostrar a las personas que mandan un donativo de tomar unas fotos. O sea, el que va a llevar una ayuda a un necesitado, entonces toma una foto. Yo entiendo que hay fundaciones que necesitan ese tipo de registro para poder mostrarle a los donantes, que son los que están dando la ofrenda, para justificar que sí está llevando o cumpliendo el propósito por el cual se solicitó. Eso sí es, eso, ahí no hay problema, pero a veces cuando lo hacemos simplemente es para mostrar que nosotros somos generosos, que nosotros sí damos, entonces ya hay una motivación equivocada. Entonces el dar es un acto anónimo, o sea, la verdadera virtud del compartir es permanecer en anonimato. No, ¿se acuerdan ustedes del fariseo aquel que decía: yo ayuno varias veces a la semana, yo esto, yo lo otro? Ya, la idea es, y el Señor Jesucristo dijo que cuando tú des ofrenda, en esa versión usa la palabra limosna, en Mateo 6, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, algunos dicen, bueno, no, yo doy así, escondo la mano, y pues, tómenme la foto para que... No, o sea, la idea es que la persona que está a tu lado, o los que están, no sepan. Miren que a veces en la DIAN exige que tiene que dar la persona el nombre y el número de la cédula para ver quiénes son los que dan. Pero hay un sistema que es el que usamos acá, un número, y solamente, ni nosotros los pastores, nosotros no sabemos quiénes son los que ofrendan. Es un acto anónimo de cada uno de ustedes. O sea, y la tesorera y la contadora sí saben quiénes son, porque ellos tienen que registrar todo eso cuando dan la cuestión exógena, ¿cómo se llama eso? La exógena. Entonces, ahí sí tienen que reportar los números de la cédula. Entonces, es un acto anónimo. Otro principio muy importante aquí. Entonces, ya hemos hablado de que el compartir es una gracia de Dios, el compartir es un acto anónimo, pero el compartir, en tercer lugar, no depende de las circunstancias. Dice aquí en este versículo 2, en grande prueba, o sea, ellos estaban pasando una prueba difícil. Habían situaciones difíciles allí, pero ahí específicamente en el versículo 2 dice, en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, el compartir es una virtud que debe permanecer en nuestras vidas, aún en medio de las diferentes circunstancias. O sea, que para dar y compartir, yo no tengo que estar en condiciones óptimas, que todo a mi alrededor y en mi vida esté bien, sino que
estas iglesias de pobreza abundaron en riqueza de generosidad en medio de una prueba de tribulación. Entonces, ahí mismo se desprende también otro principio. El gozo, o sea, la abundancia de su gozo. El compartir es fuente de gozo. El compartir es fuente de gozo. Dice, y miren, no es cualquier clase de gozo. Habla de abundancia de su gozo. Abundancia de gozo. O sea, están atravesando un momento difícil, pero para ellos su agradecimiento para con Dios lo hacen con gozo, abundancia de gozo. Al compartir debemos sentir gozo, alegría, porque a veces podemos estarlo haciendo por una actitud equivocada. A veces algunos piensan que cuando dan, están perdiendo. No, si yo doy, pierdo. Si yo analizo mi presupuesto mensual, apurado alcanza para cubrir mis gastos. Entonces, si yo analizo las circunstancias de ese punto de vista, ninguno de nosotros podría dar. Pero es que el gozo es algo que produce Dios. Y recuerden que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el compartir es fuente de gozo. Yo me puedo imaginar estos hermanos en medio de porque más adelante hablan de que no le quitáramos, le dicen a Pablo, miren, no nos quiten ese privilegio de dar. Porque posiblemente Pablo, a los hermanos tal vez no se les puede mandar una cartica diciéndoles que tenemos tal necesidad, porque es que ellos más bien están en este momento, ellos más bien son los que necesitan de ayuda. O sea, ¿para qué vamos a nosotros a ponerles esa carga a ellos? Si ellos están en una pobreza y están en una circunstancia, están en una tribulación tremenda. Pero no, el compartir y el gozo que ellos tenían les daba esa disposición de dar. Ahora, miren que el principio siguiente es que el compartir no depende de que tengamos altos ingresos. Dieron de su profunda pobreza. Entonces, para compartir no es necesario que tengamos grandes ingresos y que nos sobre. Exactamente, o sea, ese no es el principio, porque así casi nunca daríamos, o solamente algunos darían. ¿Se acuerdan ustedes lo que observó Jesús allá en el templo? Que los ricos daban, sí daban, pero daban de lo que les sobraba. Y él observó una viuda que dio lo que tenía, 2 blancas, 2 monedas de 50. O sea que la gente, yo he visto a veces en las olímpicas afuera, las moneditas las botan ahí. Pero para esa viuda era lo que ella tenía. Y ella lo dio al Señor de una manera especial. Mire, yo tuve una experiencia en Venezuela. Me invitaron a una iglesia a compartir cuando yo estuve estudiando allá en la universidad. Y me invitaron a esa iglesia, fui. Y yo cargaba un billete que me dieron, pero de esos billetes que uno le da pena cargarlos. O sea, un billete de esos allá que uno... sí, para comprar y dar un billete, es un billete bien arrugado y feo. Entonces, a veces le daba pena a uno como que comprar algo con eso, porque... Pero cuando me invitaron allá y pasaron la canasta de la ofrenda, yo dije, esta es la oportunidad. Aquí nadie me conoce ni nada de esta cuestión, y aquí no me van a preguntar. Deposité el billetico porque pasaban allá y le recogían instantes. Bueno, prediqué esta cuestión, bueno, ay hermano, al final, hermano, queremos darle una ofrenda, queremos bendecir. Volvió a tu mano. Volvió otra vez, o sea, una lección que
yo aprendí, o sea, ¿cómo es que Dios acaso, o sea, es lo más feo, lo más... Esa persona que dice, no, yo voy a dar, Señor, de estas 10 gallinas que están aquí, Señor, estos pollitos que nacieron, Señor, yo voy a dar uno para ti. Y sale la señora y se tropieza y mata un pollito. ¡Ay, el del Señor! O sea, no pudo ser los otros 9, tuvo que ser el del Señor. O sea, a veces hay esa, como que Dios no merece lo mejor. El compartir. Este ejemplo de esta gente, de su profunda pobreza. Y su dar fue en abundancia. Abundaron en riqueza de su generosidad. Abundaron. Quizás algunos tengan pocos ingresos, tengan bienes, pero la Biblia nos llama a ser generosos en el compartir. A compartir en abundancia. Yo admiro a los hermanos a veces que viven en el campo. O sea, que a veces son muy limitados en sus recursos, pero son generosos en dar, en compartir. Allá usan mucho en la sierra, por ejemplo, lo de la primicia. Compartir los primeros frutos, lo de los primeros animales, o sea, lo comparten, pero con una alegría, porque hay abundancia en riquezas de su generosidad, lo que dice el versículo 2. Su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ahora, también implica, según este versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. ¿Eso qué implica? ¿Alguien me puede decir qué implica el dar conforme a su fuerza y más allá de su fuerza? ¿Qué implica eso? ¿Qué palabra le viene a ustedes a la mente? Implica que estoy dando hasta donde me es posible, pero aun cuando ya supuestamente no podría, todavía estoy dando ahí. O sea, en mi posibilidad de ofrendar, de estar limitado en mi limitación, todavía me esfuerzo por hacerlo. O sea, va más allá de los recursos que ya tenía. Eso se llama dar con sacrificio. Sacrificio. O sea, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es un acto de fe. Así como la viuda, eso fue un acto de fe. Como la viuda de Sarepta. Es interesante que en la Biblia, por ejemplo, la generosidad y el dar y el compartir, Dios usa una viuda que está preparando, está buscando la leña en el monte, 2 palitos de leña para hacer la arepita y echarse a morir. Y Dios manda a Elías para que vaya allá, para que una viuda lo sustente. Sacrificio, fe. Entonces, lo que realmente importa no es la cantidad que damos, sino nuestra actitud. ¿Cuánto representa para nosotros eso que estamos dando? Si lo estamos haciendo con sacrificio. Pastor, cuando eso pasa, Dios se manifiesta de manera sobrenatural en nosotros. Cuando damos más allá de nuestras posibilidades, es casi, no sé, es como que el impulso que Dios coloca en uno, porque Él es el que coloca ese querer, tú simplemente obedeces a lo que el Señor te impulsa, porque Él es el que produce en nosotros ese querer. Y luego, cuando obramos en obediencia al Señor, aún más allá de nuestras posibilidades, es decir, que nuestros recursos son limitados o quizás no tenemos el recurso para el día siguiente, pero el Señor te impulsará. Dios se manifiesta de manera sobrenatural y nos provee. Amén. Y ese es el principio. O sea, cuando uno da con sacrificio y uno le está dando a Dios, o
sea, Dios es más amplio. Una vez alguien dijo que por qué es que Dios se multiplica todo lo que nosotros a veces damos. Y él pensaba que era que uno da con una pala pequeña, pero Dios tiene una pala más grande. Entonces, muchas veces cuando nosotros damos con esa actitud de sacrificio, Dios ve eso. Dios vio eso en la viuda. El Señor Jesucristo fue el que hizo la observación. O sea, Dios vio a esa viuda y la exaltó por lo que estaba haciendo. Entonces, cuando damos de lo que tenemos, porque esa viuda dio todo el sustento que tenía. No es que esas 2 moneditas le sobraban, sino ese era el sustento de ella. Y así dice la Escritura. Vamos a leerlo Lucas 21, del 1 al 4, porque ese es ejemplo de sacrificio. Lucas 21, del 1 al 4. Además de viuda, era una viuda pobre, porque hay viudas que tienen, pero esta es una viuda pobre. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, refiriéndose a la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. Dios, o sea, le está dando a Dios todo. Entonces, si Dios elogia eso, si Dios reconoce eso, o sea, esa viuda iba a tener la provisión de Dios. Miren, Dios no es injusto para olvidar la obra, dice el libro de Hebreos, que uno hace para los santos. Ahora más la obra que uno hace para Él. El Dios no es injusto como nosotros. Nosotros a veces nos dan y toqueteo y por el momento agradecemos y se nos olvida que nos dieron. Pero Dios... Y la ofrenda del Señor fue siempre por su propio Hijo. Hay que ahí viene ese otro punto, o sea, ese sacrificio de Dios al enviar a su propio Hijo, su único Hijo, para morir por nosotros. O sea, que Él nos dio ejemplo de sacrificio. O sea, no simplemente es que, no, hombre, este muchacho, yo tengo muchos hijos, pero este muchacho, vamos a como cuando hay personas a veces que tienen hijos que son rebeldes, tremendos, y dicen, no, voy a mandárselo para el ejército, para ver si se compone. No, es Dios dio a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el compartir debe ser con sacrificio, el compartir debe ser abundante, el compartir no depende de los altos ingresos, el compartir debe ser un sacrificio. Y eso, a la vez que es sacrificio, es un privilegio. Miren el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, yo me imagino que lo que les dije ahorita es, oye, vamos a darle el anuncio, pero a estos hermanos allá de Macedonia no les, porque ellos están en una tribulación, ellos están en un momento dado, hay que dejarlo que vivan su momento, su dificultad, a ellos no les vamos a pasar la cartica. Pero ellos se enteraron de la necesidad que tenían los hermanos allá. Y dicen que le pedían con muchos ruegos. El énfasis, mire, muchos, no dice le pedían con ruegos, sino con muchos ruegos. O sea, eso quiere decir que había una insistencia. O sea,
¿Y qué decían ellos? Sí, Pablo, hermano, denos el privilegio de dar, de participar en el servicio para los santos. ¿Cuántos de nosotros consideramos el dar como un privilegio que Dios nos da? A veces lo consideramos no como un privilegio, sino una necesidad. Por eso dice la Biblia que Dios ama, en el capítulo 8, Dios ama al dador alegre. O sea que no demos ni por tristeza, necesidad, sino ellos consideraban, miren, hay una necesidad. Eso es cierto, los hermanos están pasando allá, estos hermanos de Jerusalén fueron los que nos trajeron la palabra, enviaron los misioneros y queremos tener el privilegio de participar. Con muchos ruegos. Muchas veces hemos visto, históricamente, hemos visto el compartir o el dar como una responsabilidad o como una obligación. Y lo vemos como una actitud negativa. Cuentan, hay un chiste que dice que el diablo estaba en un lugar que no se quería ir, donde hacían los cultos allá en Pasto, cuando llegó el Evangelio. Y que en ese lugar el diablo estaba bien posicionado allí y nada, que se quería cantar. Cantaban, oraban, predicaban y nada. Hasta que alguien dijo, vamos a pedir ofrenda. Y todos los que están aquí van a dar ofrenda. Sí, claro, los demonios se fueron. Cuentan esa historia de cómo para el diablo el dar era un problema, era una obligación o le tenía temor a eso. Pero la realidad, hermanos, es que el dar es un privilegio. ¿Tavo iba a decir algo? De pronto el tema también de cómo necesitamos eso, como ahí suena como que a última hora uno va a ofrendar, como que se presentó tal situación, vamos a dar. Pero en el caso de aquí yo me puedo asegurar que de un 80-90% las personas que educaron a sus hijos y no tenían esa plata asegurada. O sea, se endeudaron. Me imagino que tú para tus 3 muchachos, tú no tenías ese dinero ya reservado, tuviste que hacer créditos, que hacer esto, sin saber de pronto qué ocurría en el siguiente día. Y Dios te proveyó y todo, pero cuando nosotros vemos, lo pensamos como que de una urgencia voy a dar, ahí como que no opera esa misma fe. Así es. O sea, cuando vemos el compartir como un privilegio, Dios se encarga del resto. O sea, porque eso implica que yo tengo conciencia de que le estoy dando a Dios, que Dios me está usando para bendecir a esa persona que tiene una necesidad, que Dios me está usando a mí para bendecir a la iglesia, que Dios me está usando para bendecir. Entonces, yo he visto que en la IBM, por ejemplo, las iglesias que son fieles en el dar de lo que son algunas contribuciones, son las iglesias que Dios bendice y prospera. O sea, y uno conoce la realidad de esas iglesias, que son iglesias que viven en momentos difíciles, viven en sectores bastante complicados, pero han decidido dar con sacrificio y lo ven como un privilegio el dar. Ahora, en cierto sentido el compartir también es una forma de servir, porque miren el versículo 4, lo que dice: pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio. O sea, la palabra que aparece allí es de servicio, de dar, el diaconado, servicio. O sea, entonces el compartir es una forma de servir. El compartir es una consecuencia de la entrega a Dios. En mi experiencia en el libro que escribió, de mi experiencia con Dios, el segundo libro, él dice que el dar refleja mi entrega a Dios. O sea, que en la medida en que yo tengo una buena relación con Dios,
Dios va a producir en mí esa realidad de poder dar y servir. O sea, es algo natural, es algo que no va a ser una carga, no es una imposición, sino es en mi relación con Dios, eso fluye naturalmente. El versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, es poniendo las cosas en orden, es el privilegio de tener una relación con Dios, de gozarnos en Dios, de experimentar comunión, de sentir el privilegio también de poder participar en el ministerio de compartir. Entonces, el compartir es una consecuencia de la entrega a Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, agrega Pablo, o el autor de este libro, yo pienso que es Pablo, pero algunos piensan que no. Hebreos 13, 16 dice lo siguiente, ¿alguien lo quiere leer? Hebreos 13, 16. De tales sacrificios se agrada a Dios. Del hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Yo he conocido hermanos que siempre están pensando en hacer bien y de la ayuda mutua. El ir a comunidades vulnerables, allí están listos para colaborar, listos para dar. Y así Pablo lo expresó en Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que Pablo estaba recibiendo de la mano de Epafrodito, que estaban enviando los hermanos de Filipo, Pablo lo veía como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, ellos estaban dándole a Pablo. O sea, era el recipiente de la ofrenda. Pero Pablo lo veía que los hermanos de Filipo estaban dándole a Dios. Y Dios estaba viendo lo que ellos estaban haciendo con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, estos principios nos llevan a pensar que Dios merece toda la honra y toda la gloria, porque de todas las cosas le pertenecen a Él. Toda la tierra y su plenitud son de Él. Todas las cosas son de Él. Mío es el oro, mío es la plata. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios, realmente le estamos devolviendo a Dios lo que es de Él. Porque Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da todo para nosotros poder vivir. Entonces, cuando compartimos con Dios, cuando le damos a Dios, estamos honrándolo y es un sacrificio espiritual. En 2 Corintios 9 habla de unos principios. Y el principio número 1 que encontramos en 2 Corintios 9, 7, que es el que aparece en los sobrecitos. ¿Qué dice 2 Corintios 9, 7? Dios ama al dador alegre. O sea, cuando usted da, dé con alegría. Cuando yo doy, debo dar con alegría. No como, aquí está mi ofrenda, ay Dios mío, y mañana para los buses. Ay Dios mío, y para pagar el recibo de la luz. Ay Señor, ay Dios mío.
¿por qué me pones en esta, Señor? O sea, no está dando con alegría, Con preocupación. está dando con preocupación, Aquí dice de mala gana. de mala gana. De mala gana. ¿Qué versión es esa de Málaga, un pueblo que queda allá en Bolívar. La de las Américas? De no de Málaga. mala gana. No de mala gana? Fueron los que uno se fueron para evitar. Entonces, cuando estamos dando, la idea es ser generoso sin buscar reconocimiento ante los ojos de los hombres y haciéndolo con una buena actitud voluntaria, con alegría. 1 Corintios 16:2 habla de que hay que hacerlo de una manera periódica. Ellos lo hacían, allá en Corinto lo hacían cada primer día de la semana. O sea, se reunían y entonces, pero cada uno puede dar de acuerdo a cómo son sus ingresos. Si es quincenal, es mensual o es bimensual. O sea, cada uno. Ocasional. O ocasional. O sea, entonces, no, que tiene que ser semanal. No, pero si yo trabajo por honorario, y ahí de los honorarios, yo hago el trabajo y tengo que esperar un tiempo para que me llegue. Entonces, es ser periódico de acuerdo a las circunstancias de cada quien, de cómo recibo. En esa época entregaban semanalmente. O sea, en esa época la remuneración era diaria, la persona trabajaba y en la tarde le daban su denario o 2 denarios, o semanal. Entonces, de acuerdo a eso, entonces ellos tenían y separaban para el día domingo. No es que en el día domingo, acá, entonces, es que voy a pensar, miércoles, ¿cuál es que voy a cambiar el billete? Es que voy a ver cuál es el que voy a dar, es ahí donde voy a decidir, ¿no? Eso debe ser una decisión ya de antemano, planificada. Ya debo planificar, bueno, esto es lo que voy a dar yo para el Señor. Entonces, miren que ahora ya hay también la facilidad de poder dar una transferencia. Pastor, estuve el domingo pasado en Cartagena buscando la iglesia para congregarse José Miguel y visité una, pero impresionante. Ya lo que hacen para que tú ofrendes, te muestran, el auditorio tenía 5 pantallas gigantes y te muestran la cuenta del Bancolombia, Nequi, te muestran todo. Tremendo. Y cómo, o sea, utiliza la palabra para que te sienta o como que obligarte, no sé, y viera cómo se ve eso. Para entrar había que hacer cola. En cada culto me dijeron que eran 5 cultos y en cada culto entran como 500 personas. ¿Cuántos? Están en el mismo culto enseguida. Sí, o sea, y apelan a la emoción. Sí. O sea, apelar a la... Tremendo, yo estoy impresionado. Yo es para Sí. madrugar. No, Y hoy aquí para madrugar. Sí. Entonces, miren, periódicamente, proporcionalmente, o sea, según haya prosperado. La ofrenda, algunos hablan del diezmo, o sea, si uno es legal con el diezmo, tiene que dar por lo menos el 23%. Pero algunos pueden dar el 10, el 15, el 20. Está la historia de Guillermo Colbacate, que él decidió hacer como un salario para él y lo que él necesitaba y el resto para darlo al Señor. Y miren cómo eso ha perdurado a través de la historia de Colbacate. O sea, entonces hay que dar proporcional según uno haya sido prosperado. A veces uno tiene ingresos extras, de eso puede uno ofrendar también. O sea, no ser simplemente, no, es que eso no es del salario. De lo que le regalan a un platito. Exactamente. Así también. O sea, ya Ronaldo ya sabe. aquí está el padre. Entonces, nuestra ofrenda debe ser una relación directa con nuestro nivel de ingreso. Si ganamos poco, posiblemente daremos un pequeño porcentaje de nuestro ingreso. Si ganamos mucho, probablemente deberíamos dar un mayor porcentaje de nuestro ingreso. Realmente la cantidad no es lo importante es la actitud al dar. Y eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Hay que dar sacrificialmente. Sacrificialmente, así es. Por eso, a través de esta palabra que hemos leído en esta mañana y hemos meditado,
tenemos que empezar a dar con sacrificio, con inteligencia, con buena disposición. O sea, compartamos las bendiciones. O sea, cuando hablamos de las bendiciones, solamente a veces pensamos en los milagros que Dios hace, en los testimonios que... No, también comportamos los materiales. Yo he visto que ha sido uno de los rasgos acá en la congregación, cuando hay hermanos que están necesitados. No simplemente se piensa en orar por ellos, sino también está el pensamiento de cómo podemos ayudarlos, cómo podemos dar con sacrificio. O sea, tenemos la canasta y queremos retomar también lo de la canasta, o sea, de dar. O sea, no simplemente esperar que nos recuerden, sino que eso debe estar ya en nuestro ADN. O sea, cada día que nosotros vengamos vamos a tener y separar lo que tenemos para dar, con sacrificio muchas veces. Que Dios nos ayude a ser como las iglesias de Macedonia. No solo plata, sino también darnos nosotros mismos, como hicieron los hermanos de nosotros. Y quiero que sepan que esa fue una de las razones por las cuales, cuando yo estaba militando en otra iglesia, dije, tanto roto, que está todo rompido, regreso a Coinonía y todo. Con rima y todo. Eso sí, gracias Sara por ese comentario que es muy importante. O sea, eso es que compartir no se limita solamente a la parte económica, lo material, sino una llamada. O sea, es compartir, o sea, una llamada, o sea, ¿cómo estás? No te he visto ese domingo, ¿qué te está pasando? O supe que estabas enfermo, ¿cómo va? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo podemos? O sea, ese es dar. Integralmente. Entonces, que Dios nos ayude a tener armarnos de ese pensamiento de estas iglesias. Estas iglesias, yo me quito el sombrero con una iglesia así. Una iglesia que le ruegan al apóstol Pablo, Señor, Pablo, danos el privilegio. Pablo, no se te olvide, Pablo. No, ustedes tienen muchos problemas. No, Pablo, nosotros queremos. O sea, de gracia recibir, de gracia damos. Arnaldo y yo y otros hermanos de la iglesia hemos tenido la preocupación de ver si podemos desarrollar algunas actividades que nos den interés para colaborar en el mantenimiento de la edificación. Entonces, tenemos que hablar eso y recibir la autorización, programarlo. El día que eso ocurra, que también tengamos la actitud y la disposición de apoyar, respaldar, colaborar. Ok, el dar, o sea, sí, todas esas cosas son bienvenidas. Formas de dar. Un principio que debe regirnos también, que está allí, es que cuando uno da, como estas iglesias, no tanto es con la intención de recibir, no es con la motivación de recibir. O sea, si uno da a alguien, o sea, bueno, yo le voy a dar a fulano de tal el día de su cumpleaños, porque yo sé que si yo le doy a esto a él cuando yo cumpla años, él me va a dar. O sea, ahí hay una motivación, un interés, o sea, que está detrás de lo que yo le voy a dar a la persona. O sea, no es simplemente porque yo estoy agradecido con Dios y yo quiero bendecir a esa persona con un regalo. Ese es el que voy a invitar a mi matrimonio o a mi cumpleaños o a mi fiesta, porque yo sé que va a llevar un buen regalo. Exactamente. Miren, yo estuve, ahora que Sara menciona eso, yo estuve en un matrimonio en fundación, donde los invitados invitaron a muchas personas de comunidades indígenas y de comunidades pobres donde ellos estaban
habían trabajado y estaban sirviendo. Estoy refiriéndome al matrimonio de René, el que se casó con la hermana Beatriz Bach, René Padilla. O sea, estuvimos en la boda, o sea, yo quedé sorprendido. O sea, ¿quiénes fueron las personas? Una persona del calibre de René Padilla a nivel latinoamericano, o sea, y los invitados que teníamos. O sea, nosotros fuimos no por él, sino fue por que nos invitó Beatriz. Pero los invitados que él tenía, o sea, algunos invitados, no estaba esperando nada de parte de ellos, sino una manera también de servirme y bendecir. Y en la tarjeta anunció lluvia de sobres. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos instas a través de este pasaje a compartir contigo. Señor, hay ingresos que nosotros tenemos y eso es de tu mano. Todo lo tuyo lo hemos recibido de tu mano, Señor, y de eso te damos. Señor, ayúdanos a apoyar, a seguir apoyando tu obra, en todo lo que tiene que ver con los que trabajan en tu obra, en las necesidades materiales de tu obra. Gracias, Señor, porque aún con lo que nosotros ofrendamos, no solamente hay un beneficio local, sino que hay un beneficio a nivel nacional y también en algunos casos hemos apoyado personas que han estado sirviendo en otros países. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio. Y ayúdanos, Señor, a poder contribuir de alguna manera integralmente en la vida de las personas. Señor, gracias porque una de las características que causó impacto de la iglesia primitiva es el ver cómo los creyentes se amaban, cómo los creyentes se despojaban de aquello que significaba mucho para ellos y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Señor, tú eres un Dios que nos ha dado mucho, nos ha dado la salvación, nos da bendiciones diarias, nos da la salud. Señor, queremos participar en el dar. Señor, ayúdanos, Señor. Tú eres el dueño de la plata y el oro. Señor, mira esa necesidad que tenemos como iglesia. Danos la capacidad de dar confiando en que tú vas a proveer. Tú has dicho en tu palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú eres rico, tú eres el dueño de la plata y el oro. Señor, nosotros te hemos visto, te hemos conocido como el Dios que provees, el Dios que obra de maneras significativas. Señor, ponemos esta necesidad en tus manos, para que tú nos uses a nosotros y toques corazones de personas, como ya hay algunas personas que han manifestado su interés, personas aquí en Barranquilla, personas en los Estados Unidos, en Bolivia. Señor, personas que han mostrado interés en dar para esta causa. Señor, gracias. Gracias porque nos animas y nos estimulas a través de esta porción de las Escrituras. Gracias por estos hermanos que son un ejemplo para nosotros hoy, aquí, 7 de mayo del 2023. Este registro histórico es para nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo en dar, que cuando vayamos a ofrendar, vengamos con un corazón alegre, un corazón que rebose de gozo, donde también implique sacrificio y que podamos dar tremendamente para ti. Gracias, Señor, porque tú dices, dad y se os dará. Y tú nos darás, cuando damos, Señor, hay que hacerlo con una medida, como lo hacían
los israelitas en un delantal mecida, remecida, apretada, porque tú mereces lo mejor. Estamos dándote a ti lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos tener la bendición de compartir durante esta semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,